Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo del banco JP Morgan, ha publicado recientemente su famosa carta anual. La carta de Dimon es una de las más esperadas en el mundo financiero y este año no ha sido la excepción. Y es que en ella, Jamie ofrece su perspectiva sobre la economía global, la situación actual de JP Morgan y el papel que juegan las empresas en la sociedad. En esta última edición, Jamie ha alertado de lo siguiente: la crisis bancaria aún no ha terminado y sus repercusiones pueden durar años. Y es que estamos en un momento complicado y de mucha incertidumbre y gran parte del mercado está esperando una recesión. Por ello, en este vídeo haremos un análisis de esta carta y de diferentes datos de interés como la inflación, los tipos de interés, la valoración en bolsa, los beneficios empresariales, etc. Datos que ahora estoy pasando rápido, pero que analizaremos profundamente a lo largo del vídeo a través de la siguiente estructura. Punto número 1, inflación, tipos de interés y desempleo. Punto número 2, estímulo fiscal y monetario. 3, valoración del mercado, si está caro o barato. 4, la inversión growth de crecimiento versus la value. 5, correcciones y sentimiento del mercado. Y por último también veremos las estimaciones de JP Morgan en base a qué retorno podemos esperar si invertimos en la bolsa. Y por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like para apoyar a toda esta comunidad que estamos creando entre todos y a todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Inflación, tipos de interés y desempleo. Aquí Jamie en su carta dice lo siguiente: hasta el colapso de Silicon Valley Bank, que es un caso reciente que ya hemos visto en el canal sobre el problema que han tenido los bancos con los depósitos y los precios de los bonos, que os dejaré el vídeo aquí si no conocéis profundamente este caso, la economía actual estaba funcionando adecuadamente, tanto aquí en los Estados Unidos como notablemente mejor de lo que nadie esperaba en Europa. Y es que vemos que tanto la inflación general, que es la línea azul, como la inflación subyacente, que descuenta el precio de la comida y de la energía, que son los precios más volátiles, pues aun haber aumentado tanto prácticamente en los últimos 2 años, sí que es cierto que llevamos ya unos meses de desaceleración de esta inflación, que en el último mes es del 6 y del 5,5% respectivamente. Si nos fijamos en las expectativas de la inflación, que es algo muy importante, vemos que están muy en línea con las medias históricas, tanto por parte de los consumidores como por parte de los profesionales. La media de los últimos 10 años en cuanto a estas expectativas es del 2,7 para los consumidores y del 2,3 para los profesionales. Y el último dato muestra que la expectativa ahora es del 2,9 y del 2,5 respectivamente. Y si nos fijamos, a la derecha también tenemos un dato importante, y es que por el momento, o al menos desde 2021, hemos visto que los datos de inflación han sido más elevados de lo que esperaba el mercado. Pero eso ahora empieza a cambiar, ya que vemos que la línea llega a 0. Y cuanto más abajo, quiere decir que el dato de inflación nuevo que aparece es menor a lo que se estaba anticipando o esperando. Aquí también tenemos un análisis de los tipos de interés. Y es que el mercado está descontando unas tasas de interés que puedan llegar máximo a ese 5%, que ya estamos casi, para después tener una bajada progresiva hasta 2026, que podríamos llegar en torno al 2,5 o 3%. Ante esta subida de tipos de interés que hemos visto en los últimos meses, ahora como inversores tenemos opciones muy interesantes para mover nuestro dinero. Por ejemplo, hay cuentas de ahorro que ya ofrecen hasta un 2,5 o 3% de rentabilidad, como la cuenta de ahorro de Freedom24. Este rendimiento, este retorno es muy superior al que ofrecen actualmente los bancos europeos y la mayoría de los brokers en bolsa. Y es que si no tenéis efectivo invertido en vuestras carteras, podéis dejarlo en movimiento para no perder poder adquisitivo con la inflación. Os dejaré por lo tanto el enlace aquí arriba y en la descripción. Además, posteriormente en el vídeo os revelaré cómo en su plataforma también podéis encontrar ideas de inversión gratuitas. Y como vemos este aumento de los tipos de interés tan agresivo, pues en el siguiente gráfico podemos observar cómo los tipos reales, es decir, los tipos descontando la inflación, continúan aumentando, pero siguen siendo negativos debido a que por el momento esa desaceleración de la inflación aún es elevada y por lo tanto los tipos reales no logran superar o igualar a la inflación. Por ello el tipo de interés real a 31 de marzo es del menos 2,03%. Jamie también comenta que los consumidores han estado gastando entre un 7% y un 9% más que el año anterior y un 23% más que antes del COVID. Y es que si vemos el siguiente gráfico, aunque se vea un poco mal, lo que se nos muestra es que actualmente
Sobre todo en Estados Unidos, la población aún tiene un exceso de efectivo provocado por esas ayudas masivas en la época pandémica. En concreto, en la carta se explica que aún se acumulan en torno a 1 billón de dólares de exceso de efectivo en las cuentas corrientes de la sociedad americana. Pero como podemos ver en la imagen, venimos del doble, venimos de 2,1 trillón o 2,1 billones de dólares americanos. Por lo tanto, a la gente cada vez más se le van acabando estos ahorros. Siguiendo con esto, vemos un pico de ahorro en 2020, debido a los cheques que la gente tenía ahorrados. Ahora, después de que estos se empiecen a acabar y de que aumenten los tipos de interés, que esto obviamente afecta mucho, sobre todo a la gente que tiene deudas a tipo variable, pues estamos ahorrando por debajo de la media del 8,9% desde 1960. Sobre nuestra renta disponible, y estamos ahora en un dato muy por debajo, que es concretamente del 4,5% en lo que va de año. Jamie también ha comentado que, además, el desempleo es extremadamente bajo y los salarios están subiendo, particularmente en el extremo inferior. Hemos tenido 10 años de apreciación de las acciones y de las casas, e incluso si entramos en una recesión, los consumidores entrarían en ella en una forma mucho mejor que durante la gran crisis financiera. Vamos a analizar lo que comenta aquí Jamie, y es que es cierto que el desempleo está en el 3,6% en Estados Unidos, lo cual son muy buenos números, y el salario crece a un 5,3%, por lo que más o menos persigue el ritmo de la inflación, y no tendríamos una gran pérdida de poder adquisitivo. Pero también debemos entender que el desempleo es un lagging indicator o un indicador atrasado, por lo que, como en muchas otras crisis, es normal que aunque entremos en una recesión, aún a nivel presente veamos un bajo desempleo, que vaya aumentando progresivamente a medida que avanza la recesión, por eso es un indicador atrasado. En cambio, por otro lado, el mercado, las acciones, acostumbran a comportarse como un indicador avanzado o un leading indicator. Y cuando se empieza a descontar ya en los titulares una recesión, el mercado acostumbra a caer antes de que se materialice esa recesión. Por ello, en muchos casos, como veremos ahora en un gráfico, cuando estamos aún en esa recesión, el mercado empieza a subir. En el siguiente gráfico vemos diferentes épocas de recesión y tenemos dos líneas, la verde, que es el retorno del S&P 500, y después tenemos la morada, que es el porcentaje de desempleo. Las partes más grisáceas son las épocas de recesión. Entonces vemos que a excepción de 2001 y 2020, el mercado, aun con volatilidad, empieza a subir en plena recesión, acompañando también ese indicador atrasado como es el desempleo, que en muchos casos, como por ejemplo se ve claramente en el 81-82, hacen pico cuando estamos saliendo de la recesión. Jamie comenta que las quiebras de Silicon Valley y de Credit Suisse pues han cambiado las expectativas del mercado. Los precios de los bonos se han recuperado drásticamente después de un año muy malo que ahora veremos, y las acciones han caído ligeramente. Además de que las probabilidades de recesión pues han aumentado debido a estos sucesos. Y aunque Jamie dice que esto no se parece para nada a 2008, no está claro cuándo terminará la crisis actual. Y como digo, el 2022 fue uno de los peores años para las carteras mixtas, es decir, carteras 60% renta variable, 40% renta fija. En el año 2000 o en el 2007, que fueron épocas de crisis, sí que se salvó una parte de rentabilidad, que fue gracias a esas barras grises que son el retorno de la renta fija de los bonos, que en época de recesión pues suelen actuar como valor refugio. Pero en 2022, debido a ese aumento de los tipos de interés que tiene una correlación negativa o un movimiento inverso con los precios de los bonos, pues hizo que fuera un año terrible tanto para la renta variable como para la renta fija. No obstante, ahora que podríamos estar llegando a un punto de inflexión, pues sí que los bonos han recuperado y también la bolsa. Por eso estamos de momento en el año en positivo en ambas variables. Política fiscal y monetaria. En los últimos 3 años, debido en gran parte a través de la pandemia, el Estado ha sufrido un gran déficit de 3,1 billones en 2020, 2,8 en 2021 y 1,4 en 2022. Son números extraordinarios que acabaron sobre todo en los bolsillos de los consumidores y de las empresas. Jamie dice lo siguiente sobre el tema. Señalamos el año pasado que simplemente no se puede tener este nivel de gasto y decir que no es inflacionario. En el siguiente gráfico vemos como el déficit para los próximos 3 años ahora se estima en torno a 1,4 hasta 1,8 billones de dólares por año, que también es un número muy elevado sin un final a la vista.
lo cual sería mantener un déficit de en torno al 6% sobre el GDP o el PIB de Estados Unidos. Y después, a la derecha, abajo, vemos como la deuda neta federal, es decir, los déficits acumulados sobre el PIB, también aumentarían del 98% en 2023 al 118% en 2033, según estas estimaciones. Y como hemos comentado en la carta, también se explica que ahora a finales de año se espera que estos ahorros masivos que tiene la gente debido a esas ayudas se empiecen a agotar. Así que tendremos que ver si esto causa un efecto acantilado más agresivo o si simplemente es una ralentización del consumo. En cualquier caso, Jamie dice que esto sumará presiones recesivas que haya en el futuro. Y como vemos en el siguiente gráfico, pues venimos de una década de flexibilización cuantitativa. En los 2 años posteriores al COVID, la Fed compró 4,5 billones de bonos del Tesoro de Estados Unidos y bonos hipotecarios, lo que elevó su balance total a 9 billones de dólares. Y esta época de flexibilización, los últimos 12 años, ha hecho que se bajen los tipos de interés, tanto que las tasas a corto plazo de Estados Unidos eran prácticamente cero y el bono a 10 años alcanzó un mínimo de 0,5%. Y esto ha ayudado también a que tengamos un gran ciclo alcista en renta variable en acciones, sobre todo en Estados Unidos. Vemos que desde entonces la bolsa estadounidense ha aumentado un 277% en 14 años. Ahora que llevamos este gran ciclo, parece que es momento para otros territorios. Y si volvemos al gráfico anterior de compra de bonos por parte de los bancos centrales, vemos que ahora este efecto se está revirtiendo a medida que la Fed lidia con la inflación. Hasta ahora la Fed ha reducido sus tenencias de bonos en aproximadamente 550.000 millones y se ha comprometido a reducir estas tenencias a casi 100.000 millones cada mes o más de 1 billón cada año. Y vemos que también los demás bancos centrales, como el BOJ, el Banco Central Europeo, etcétera, pues siguen también este comportamiento. O al menos se espera que sigan este comportamiento a futuro. Jamie dice que siempre hay incertidumbre. A menudo me siento frustrado cuando la gente habla de la incertidumbre de hoy como si fuera diferente de la incertidumbre de ayer. Sin embargo, en este caso creo que realmente lo es. Dice que un gasto fiscal más alto, una deuda más alta en relación con el PIB, un gasto de inversión más alto, costos de energía más altos y el efecto inflacionario le llevan a creer que es posible que hayamos pasado de un exceso de ahorro a capital escaso y puede encaminarse una mayor inflación y tasas de interés más altas que en el pasado inmediato. Esencialmente podemos estar pasando, como leí en alguna parte, de un círculo virtuoso a un círculo vicioso. 3. Valoración del mercado, caro o barato. En la siguiente tabla vemos la valoración histórica del S&P 500. Actualmente estamos en un ratio PER de 17,8 veces, teniendo en cuenta beneficios de los próximos 12 meses. Y este es un múltiplo más bajo desde los últimos máximos de 21,4, es decir, que hemos vivido una caída del 14% desde los máximos que tuvimos en bolsa. En el cuadro también podemos ver cómo el índice ha pasado de los 4.797 puntos a los 4.109 justo a finales de año. Actualmente, en el momento de grabar este vídeo, estamos en torno a los 4.133. Y los tipos de interés ya se ven claramente en el bono a 10 años. Son del 3,5%, que son niveles cercanos a 2007. Para mirar la valoración relativa del S&P 500 y comprobar si estamos en un momento barato o caro respecto a la historia del propio índice, podemos mirar este gráfico desde el año 98 y vemos que la media ha sido de 16,8 veces. Ahora estamos muy cerca de esta media histórica, por lo que estaríamos en valoraciones medias y normales en bolsa. Ni muy caras ni muy baratas, hablando en términos generales. Si miramos los beneficios por acción en el siguiente gráfico, vemos pues que en 2022 ya hemos vivido esta caída de beneficios, pero las perspectivas por el momento son buenas. Obviamente debemos tener en cuenta que los analistas cada trimestre cambian estas estimaciones y que por lo tanto este dato es muy volátil, pero por lo menos nos hacemos una idea de lo que espera por el momento el mercado de los próximos años, que son incrementos de beneficios por acción que sobrepasen los $200 y que puedan llegar en 3 años a los $275 por acción. Después también me ha parecido interesante mostraros aquí la gran diferencia que hay actualmente entre el crecimiento de beneficio por acción de las acciones y la inversión en CAPEX. Recordemos que el CAPEX es la reinversión que las empresas hacen internamente en el propio negocio. Es interesante porque si nos fijamos en el año 2007, vemos que hay una disparidad, una divergencia muy grande entre los beneficios por acción que caen repentinamente y después, sucesivamente, este gasto en CAPEX también cae hasta el mismo nivel, hasta esos mínimos de 2008-2009.
Ahora estamos en un momento en el que los beneficios sí que empiezan a caer, vemos un decrecimiento, pero por el momento el nivel de CAPEX año tras año se mantiene elevado. Si esto ahora siguiera el comportamiento de una crisis como la de 2008, pues veríamos una gran caída de la reinversión o del CAPEX en muchas compañías, ya que no estarían dispuestas a reinvertir en una época de tanta incertidumbre. Por otro lado, también os quería mostrar este gráfico muy interesante en el que vemos que Estados Unidos sigue siendo un territorio muy caro comparado con el resto del mundo. Cuanto más bajo sea este gráfico de la izquierda, más caro es el mercado estadounidense en comparación con el resto de mercados. Obviamente Estados Unidos es la principal potencia y por lo tanto siempre cotiza con una prima. No es lo mismo analizar una compañía polaca pequeña que tendrá un múltiplo mucho más pequeño que si cotizara en Estados Unidos. Pero aún así me parece interesante comprobar que el ratio PER actualmente del S&P 500 es de casi 18 veces, 17,8, contra el resto de territorios que es del 12,6. El 12,6 estaría por debajo de su media de 13,1 de los últimos 20 años, en cambio el S&P 500 y el mercado americano estaría por encima de su media histórica, de 15,5. Si miramos las valoraciones por países, también podemos mirar las valoraciones por territorios específicos. Aquí tenemos los recuadros morados, que son las medias de los últimos 25 años. Y después, los puntos azul más claro representan la valoración actual. Entonces, vemos como Estados Unidos es el único territorio, junto con mercados emergentes, que está en su media o un poco por encima de su media histórica. En cambio, Japón, China y Europa están por debajo, por lo que serían territorios más atractivos para invertir en la actualidad. Como estamos viendo, ahora existe un mayor descuento en Europa respecto de Estados Unidos, y es que siempre podemos encontrar individualmente acciones baratas en cualquier mercado y crear una cartera con exposición europea y americana o incluso mundial, como es mi caso. Mi recomendación sería ir a una plataforma de gran utilidad para encontrar oportunidades como la de Freedom 24, donde podéis encontrar análisis gratuitos de acciones con sus respectivas explicaciones y argumentaciones sobre el por qué podría ser una buena idea de inversión con su respectivo análisis. Y es muy fácil, como veis, solo tenéis que clicar en qué comprar, os aparecen muchas tesis de inversión de empresas cotizadas en bolsa, también de sectores e incluso de ETFs, todo de manera gratuita. Así que como os he dicho, os dejo el link en la descripción por si os queréis pasar a echar un vistazo. Growth versus Value. Aquí Jamie dice lo siguiente: las tasas de interés son extraordinariamente importantes, son la constante cosmológica o la certeza matemática que afecta a todas las cosas económicas. Y en la carta también compartía esta tabla interesante en el que vemos el valor presente de una anualidad de $1. Lo importante aquí es ver que cuando tenemos un tipo de interés del 1%, ese valor presente es de 100. Pero cuando aumentamos los tipos al 10%, como en este ejemplo, este valor presente baja drásticamente hasta $10. Y esto es algo que hemos hablado muchas veces en el canal, y sobre todo con las últimas subidas de los tipos de interés. Y es que las acciones de crecimiento, que son las más afectadas ante esta subida de los tipos de interés, son las que más han caído en bolsa en los últimos meses, porque cuando valoramos una empresa lo que hacemos es estimar sus flujos de caja y traerlos a presente a un tipo de interés. Las acciones de crecimiento por norma general tienen esos flujos de caja en un futuro mucho más lejano que otras compañías más value como Coca-Cola, por ejemplo. Por lo tanto, cuanto más lejanos son tus flujos de caja, más sensibles son ante un cambio de tipo de interés. Así que su valor actual, su valor presente, será mucho más afectado, bajará mucho más ante cualquier aumento de los tipos de interés que una compañía que tenga sus flujos más estables y presentes, como digo, Coca-Cola. Y al contrario, en los últimos 10 años hemos visto tasas de interés muy bajas y por lo tanto que las acciones growth lo han hecho muy bien, porque funciona de la misma forma. Si bajas los tipos de interés, las valoraciones presentes de estas compañías aumentan mucho y al contrario, si subes los tipos como ahora, la afectación negativa es mucho más agresiva que otras empresas. Ahora, dice Jamie, estamos preparados para tasas de interés potencialmente más altas y es posible que tengamos una inflación más alta por más tiempo. Si tenemos ahora una inflación más elevada de lo que estamos acostumbrados a ver, que es una media del 2% a lo largo del tiempo, y ahora quizás sea del 3-4% normalizado, en este escenario Jamie comenta en la carta que entonces la Reserva Federal, la Fed, se vería obligada a seguir aumentando los tipos de interés y que esto podría inducirnos en una crisis bancaria. Y es que si miramos el principal
indicador que acostumbra a predecir recesiones, como es la curva de rendimiento invertida, hoy ya nos señala que estamos entrando en una teórica recesión, como observamos en el gráfico. Fijémonos en la diferencia de la curva de 2021, que es una curva normal, con la curva invertida del 22 y del 23. Siguiendo con este apartado de Value versus Growth, vemos el siguiente gráfico, donde la caída de las empresas de crecimiento que ya hemos comentado y la subida de las value han permitido que ahora las valoraciones se acerquen a su media histórica. En el gráfico recordemos que cuanto más abajo más baratas son las compañías value y cuanto más arriba más baratas las de crecimiento. En el siguiente gráfico a la derecha esta relación se ve un poco más grande y más clara, y en la izquierda podemos ver esto mismo ejemplificado. Y es que en los años 2000, después de la burbuja de las .com, cuando muchas compañías de crecimiento se ven afectadas, vemos que del 2000 a 2007 más o menos el value lo hace mejor que el growth. Pero después tenemos el segundo tramo de 2008 a 2021, donde el growth lo empieza a hacer muy bien y supera al value. En las siguientes tablas también podemos ver una comparación entre las empresas más grandes y pequeñas. Las grandes son representadas por el S&P 500 y las pequeñas por el Russell 2000. Las empresas grandes están muy definidas por el sector tecnológico y el de salud, mientras que en el caso de las pequeñas destacan las de salud, pero también las financieras e industriales. A la derecha podemos ver como cada vez más una gran parte de las compañías dentro del Russell no tienen beneficios, lo cual es algo preocupante, y destacar que las compañías más grandes, las large caps, parecen cubrir mucho más sus intereses sobre la deuda, es decir, el ratio EBIT sobre Interest Expense on Debt. Correcciones y sentimiento de mercado. Ha habido varias correcciones más grandes, pero todas ellas han acabado ese año en positivo, a excepción de en 2008. En 2022 fue uno de los pocos años en los que el mercado cae y acaba el año en negativo, ya que de 43 años, 32 han acabado en positivo. Ahora mismo sí que nos encontramos, en el momento de grabar este vídeo, en positivo en un 7%, pero venimos de una caída del 8%. Ahora vemos aquí a la izquierda que necesitamos un retorno del 18,5% a un año vista si queremos volver a los máximos que teníamos en bolsa, pero si nos vamos a 5 años, necesitamos un retorno del 4,9% anual, lo que es un 26,9% acumulado, ya que no es lo mismo subir un 50% que caer un 50%. Y que cuando caemos un 50%, ahora necesitamos un 100% para volver a nuestro nivel anterior. También a la derecha mostrar que los mercados alcistas duran mucho más que los bajistas y tienen un 162% de retorno al alza, mientras que los mercados bajistas son mucho más rápidos y agresivos, porque la bolsa al final se pasa más tiempo subiendo que bajando. Y aquí también es importante ver la confianza del consumidor, que ha empezado a subir desde los mínimos marcados los últimos meses, pero siguen siendo niveles bajos respecto a la media histórica. En los 8 puntos más bajos anteriores, al acabar los 12 siguientes meses, la bolsa había subido un 24,9% de media. Por lo tanto, es importante entender que cuando estamos en tramos tan bajos de confianza, como ya está todo descontado, todo lo malo, no hay más noticias negativas, cualquier cosa buena que aparezca en el mercado acostumbra a ser un buen catalizador para impulsar los precios y la bolsa, ya que vemos que desde los 70 los picos más elevados, los últimos 9 picos más optimistas, tuvieron solo un 3,5% de revalorización los siguientes 12 meses. Posible rentabilidad futura. Para acabar os dejo dos gráficos que me parecen muy interesantes. Primero tenemos la comparativa de retorno entre las acciones, los bonos y una cartera mixta 50-50. Podemos ver que a corto plazo las acciones son mucho más volátiles, vemos un 47% positivo, pero también un menos 39%, pero a medida que avanzamos en el tiempo, si sabemos controlar y sabemos navegar esta volatilidad, pues vemos que a 20 años la acción es el activo que mejor relación rentabilidad-riesgo tiene. Y tenemos en la tabla un ejemplo del crecimiento de $100.000 a 20 años. Vemos que las acciones retornarían un 11,1% anual, lo que serían $818.000 a final del periodo. Los bonos 5,5%, lo que serían $292.000, y la cartera 50-50 sería un 8,7% anual, lo que equivale a $527.000. Ante este rango de valoraciones tenemos el estudio de JP Morgan que nos indica que, según esta regresión y teniendo en cuenta datos pasados, ante este PER de 17,8 veces, a un año vista podríamos esperar un retorno de en torno al 8 o 9%,
que es ese punto rojo, y después a 5 años vista tenemos pues una valoración que ya hemos visto que está en torno a la media histórica, por lo que podríamos esperar al final lo que ha retornado la bolsa los últimos 200 años, que es en torno a un 7-8%. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido para por lo menos tener una perspectiva y un análisis más profundo de dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Recuerda que si te ha gustado este vídeo y te ha servido, te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejando un gran like para apoyar a esta comunidad y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Y también te dejo este vídeo que te puede resultar interesante si te ha gustado este. Recuerda siempre invertir con cabeza.